Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nuevamente vamos a continuar con nuestras clases de cálculo 1. El día de hoy vamos a continuar, valga la expresión nuevamente, con lo que son las propiedades de los números reales. Ya vimos en forma las propiedades fundamentales, que también algunos los podrían llamar axiomas. Llamémoslo como quieran, propiedades, axiomas. A estas alturas no hay tanto. La idea es que se entienda y se comprenda que esta serie de condiciones que enmarcan a lo que es el número real, pues nos delimitan precisamente lo que es, en esencia, valga la redundancia, el número real. ¿Sí? Ya lo discutimos con mayor profundidad la clase pasada. De aquí se desprenden, como en cualquier teoría, pues consecuencias de estas propiedades. Al estarlas revisando, pues uno se da cuenta de que hay más, ¿no? No hay solamente 9 propiedades, sino que son las que fundamentan, son las que forman el piso, ¿no? Las que forman el cimiento de lo que va a ser el constructo de todo lo que englobe a los números reales, ¿sí? En este caso, todo lo que correspondería al cálculo diferencial e integral. En ese contexto, pues lógicamente hay más porque pues hay otras áreas de la matemática que se sirven también de este conjunto de los números reales. Y bueno, en esencia, pues vamos a seguir mostrando las características, más características de lo que son los números reales, ya en la parte operativa. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que les venga a la mente? Bueno, aquí tenemos en frente de nosotros, pues lo que va a ser una definición, ¿sí? Esto no hay que probarlo, esto es una definición. Entonces tenemos para cualquier par de números ordenados, A y B, donde B es distinto de 0, ¿sí? Son números reales, A y B. El número A por 1 entre B, ¿sí? Aquí iría el 1, ¿sí? 1 entre B. Se llama cociente, ¿sí? De la división de A por B. Y se denota A entre B o A entre B, bla, 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 ¿no? Bien, la definición que nos da pues es esta. No hay mayor problema con eso. Lo siguiente que nos enuncian es esto. Propiedades 7, 8, 9, 10 y 11. El número que tiene en las propiedades de la unidad es único. ¿Esto qué quiere decir? Que el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, en este caso que sería el 1, corresponde al... no al inverso, perdón. El neutro multiplicativo, sería este el caso, corresponde al 1, ¿sí? En el caso de la multiplicación, en el caso de la suma, pues es el 0, ¿no? Como habíamos visto, el 0 que nos dice que teníamos A más 0, pues era igual a A. Esto es que el 0 se va a entender como el neutro aditivo y el neutro multiplicativo sería A por 1 igual a A. Y se afirma que es único. El inverso del número, o sea, en este caso el inverso multiplicativo es diferente del 0 y es único también, ¿sí? Como lo vimos en el caso de la suma, pues era A más menos A igual a 0. Y en este caso sería A por 1 entre A igual a 1. Lógicamente, teniendo en cuenta que A tiene que ser un valor distinto de 0. ¿Sí? Así como se enuncia.
Entonces, este sería nuestro inverso multiplicativo, así como se oye. Por otro lado, vamos a tener el... Déjenme... Eso en cuanto a los términos que hemos estado entendiendo, ¿no? Como inverso, como lo que se habla aquí es que son únicos. No es que yo se los esté mostrando, ¿no? Ya están dados. Lo que sí debemos de entender es quién es y que hay un solo término que cumple esa condición. No hay más. En el caso, lógicamente, del inverso multiplicativo, ¿sí? O del neutro aditivo, o del neutro multiplicativo. Por otro lado, vamos a tener esta definición. No es una definición, más bien es una proposición, ¿sí? Que para cualquier número distinto de 0, esta equivalencia es válida, ¿sí? Eso en el caso de la propiedad 9. La propiedad 10, ¿qué nos dice? Bueno, A entre A es igual a 1, ¿sí? Y por último, en la propiedad 11, nos dicen para cualquier par de números A y B, ambos distintos de 0, la equivalencia de 1 entre A por 1 entre B es equivalente a 1 entre A por B. Estas demostraciones las vamos a dejar de tarea. Ustedes las harán en su momento. ¿Sí? Son completamente análogas a lo que hicimos en la clase del lunes. Entonces no debe de haber ningún problema porque ustedes realicen este desarrollo, ¿sí? Pero vamos a continuar con más propiedades. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? También la ecuación A por X es igual a B, ¿sí? Donde A es distinto de 0, tiene solución en el conjunto de los números reales y es única. Esta demostración también va a quedar en la tarea, ¿sí? Y bueno, ¿alguien tiene dudas sobre cómo se van a entender el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros o el conjunto de los números racionales? ¿Qué es un número entero? ¿Alguien lo sabe? Bueno, podría, no sé si esto está bien, pero un número entero es aquel número que no cuenta con decimales. Un número entero es aquel que no cuenta con decimales. O con un punto más, ¿no? Con un punto. Dejémoslo así por un momento. ¿Alguien más desea opinar? En primer lugar, pues lógicamente los números naturales están en correspondencia con los términos que entendemos por cantidad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lógicamente si tenemos un árbol, pues tendremos un número, ¿sí? Si tenemos 2 árboles, tendremos otro número y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la enumeración, como regularmente lo hacemos cotidianamente, pues se presta para esto. Pero hay más, ¿sí? ¿Cuál sería la condición que no cumple el conjunto de los números naturales? Lógicamente, teniendo en cuenta esta parte, ¿no? Del que no podemos añadirle que, como se corresponde, términos decimales. Para los números naturales, profe. Ajá. Pues que no tiene, no, bueno, no, bueno, el conjunto no contiene los números menores a 0 o negativos. Por un lado y por otro. No sé si pueda contener al 0 o no. Bueno, eso ya depende. ¿Sí? Depende de la definición que nos tomemos de números naturales. En algún contexto aritmético se va a contemplar al 0 como parte del conjunto de los números naturales.
y en otro contexto no, ahora sí que depende del profesor, ¿no? O depende del teórico. Para mí no tiene ninguna relevancia teórica en este punto porque lógicamente estamos aprendiendo. Formalmente tiene sentido agregar el cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a partir de la teoría de conjuntos y tomamos al vacío, ¿sí? Como el conjunto inicial, a partir de ahí nosotros podemos definir al conjunto vacío y darle un valor, el cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no hay nada y el cero que marca no marca ningún valor. En ese contexto, lógicamente, hay un conjunto que tendría un término, ¿sí? El conjunto que contiene al conjunto vacío. Y a este lo equiparamos con el 1. Al conjunto que tiene el conjunto vacío y al conjunto que contiene el conjunto vacío. Parece un trabalenguas. Y así nos podemos seguir. Este sería el 2 y sucesivamente así con el 3, el 4, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma ¿cómo se le puede decir? De definir, ¿cómo se puede decir? Definir los números naturales. Pero bueno, esta es solo una forma, ¿no? Hay quienes usan el sistema de Peano, ¿sí? Que lo que argumenta es que, bueno, el 1 existe, ¿sí? El sistema de Peano lo que nos dice es que el 1 es un número natural. Ese lo da por sentado. Y además que para todo número real o para todo número en los naturales, ¿sí? Existe n más 1, o sea, su sucesor. Y hay otras propiedades también ahí que se mueven, que van en función del sucesor. Estas propiedades o axiomas, en alguna parte se les llama axiomas, los define Giuseppe Peano, por ahí de finales del siglo XIX, 1870 y tantos, más o menos, 1880. Ahorita no recuerdo bien las fechas, sí, pero es más o menos por esas fechas donde Giuseppe Peano se da la tarea de definir los números naturales, porque él en su concepción de profesor de matemáticas, de donde daba clases, ahorita no recuerdo dónde daba clases Giuseppe Peano, de alguna manera él se concentró en esta idea de hace falta algo. Entonces se dio cuenta que le hacía falta fundamento a la aritmética. Entonces a partir de ahí, pues se dio a la tarea de definir una serie de pautas que se conocen hasta la fecha, los postulados de Peano, para definir lo que son los números naturales, ¿sí? Y de ahí partir para hacer el constructo de los números, números naturales, ¿sí? Y bueno, en este contexto, lo que podemos afirmar, ¿sí? Es que, bueno, tenemos dos características, una en términos de teoría de conjuntos y otra en términos de los postulados de Peano. Si tienen más dudas al respecto con esto, pues lo pueden buscar en la red, ¿no? Hay información a pasto de esto. Pero bueno, regresando a nuestro punto, definir el conjunto de los números naturales está en función de una serie de pautas, como les explico. En este caso, con respecto a la suma y al producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos sumar, podemos multiplicar términos que son números naturales. Lógicamente, aquí no podemos pensar en el inverso aditivo y menos en el inverso multiplicativo, ¿sí? Aquí solo nos podemos enfocar en términos netamente positivos o no negativos, dependiendo de si está o no el cero. Y en este contexto podemos tener la propiedad de la conmutación, la propiedad de la asociación y nada más, ¿sí? Tanto en la parte tanto en la parte de la suma como en la parte del producto. Una pregunta aquí,
¿se podría hablar de la distribución en este contexto? O sea, podríamos pensar en que tenemos dos números naturales, A, B, ¿sí? En los naturales, y que se diera el caso de que más bien, que sean A, B y C, A por B más C, esto sería equivalente a A por B más A por C. Bueno, esto ya lo discutimos, ¿no? ¿Se valdría esto en el contexto de los números naturales? Si nosotros multiplicamos, la explicación es muy básica, pero también es importante que la entendamos. Si nosotros tenemos dos números naturales, ¿sí? Y los multiplicamos, o sea, A por B, pues nos debe de dar un número C. O sea, debe de existir un número C en los naturales que A por B nos dé C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya sabemos que la suma nos tiene que arrojar un número natural, el producto también nos tiene que arrojar un número natural. En ese contexto, B más C es un número natural, por lo tanto, el producto de ese número natural, que podría ser E, sería A por E, también es un número natural. Entonces, esto me da un número natural, esto me da un número natural, por lo tanto, esta suma me tiene que dar un número natural. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie de pautas que nos permiten definir lo que es un número natural. Todo lo que cumpla ese esquema de pautas va a ser un número natural, pensando también en que existe el 1, en el que hay un sucesor, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero eso nada más es para el contexto de los números naturales. ¿Qué pasa con los números enteros? Para los números enteros ya podemos entonces hablar de lo que es el inverso aditivo, pero no podemos hablar todavía del inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones dadas en las cuales poder definir, pues lógicamente, un racional dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, todo lo que definamos en torno, por ejemplo, al conjunto de los números naturales, nos tiene que dar un natural, suma, producto, etcétera, ¿no? Igual en el contexto de los números enteros, suma, producto, ¿sí? Propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, ¿sí? Inverso aditivo, para el caso de los enteros. Y lógicamente, si existe el cero dentro del conjunto de los números naturales, podríamos pensar también en el elemento neutro, ¿sí? Pero si no está en el elemento neutro dentro del conjunto de los números naturales, ahí no podemos pensar en el elemento neutro más que en el conjunto de los números enteros. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el conjunto de los números enteros ya estaríamos añadiendo, ¿sí? El inverso aditivo y el neutro, ¿no? Aditivo para el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números naturales no puedo hablar de eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente para cada conjunto, esta es la, ¿cómo se le puede llamar? Esta es la corriente que estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque nosotros definimos al conjunto de los números naturales en base a unas propiedades. Entonces, el conjunto de los números naturales cumple unas propiedades. ¿Sí? El conjunto de los números enteros cumple otras propiedades y el conjunto de los números racionales cumple otras propiedades. Entonces, se puede decir que en el conjunto de los números racionales cumple todas las propiedades que definimos para el conjunto de los números reales, menos los de continuidad. Lógicamente, yo les dije en la clase anterior que si nos cerramos exclusivamente al conjunto de los números racionales y lo vemos como un continuo, pues se cumple, ¿no? También en el contexto de única y exclusivamente el conjunto de los números racionales. Pero, lógicamente, hay otros números como los irracionales que lógicamente no están dentro del conjunto de los números racionales y que si nosotros nos ponemos a trabajar con
estos números y lógicamente aplica la suma, el producto, el inverso, las propiedades de ordenamiento y las propiedades de continuidad, ahí sí se aplican. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con todo este esquema, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, como vimos dimos por sentado, o sea, ni siquiera lo discutimos, dimos por sentado que son dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Y esto se puede probar de alguna forma fácilmente porque, pues lógicamente, si tengo un número, la prueba simple, ¿no? ¿Cómo se llama? Suponer que tenemos dos números irracionales y los dividimos, ¿sí? ¿Eso qué nos da? Pues nos tiene que dar un número irracional. Suponiendo que nos dé un número racional, entonces ya de ahí se hace la demostración por reducción al absurdo y tiene que dar una contradicción, ¿no? Esto en este contexto. ¿A qué voy con todo esto, jóvenes? Pues que de alguna manera, si nos atañimos, bueno, si nos damos a la tarea de estudiar con más calma lo que son las propiedades del conjunto de los números naturales y le añadimos otras tantas propiedades en donde, bueno, por ejemplo, ya está el neutro aditivo y ya está el inverso aditivo, entonces ya estamos tomando en cuenta a los números negativos. Entonces ahí ya estamos en el contexto de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del conjunto de los números enteros ya tenemos enlistados a los conjuntos naturales. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero tenemos que dar una explicación de por qué, porque regularmente nos dicen, bueno, este está contenido acá y este está con bla, 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 y así, lo damos por sentado, pero hay una explicación. Esa explicación está en función de las propiedades que guarda cada conjunto, ¿sí? Entonces es importante que entendamos bien el contexto de cada conjunto. Cada conjunto tiene un esquema de reglas que debe de cumplir. ¿Por qué? Para que hablemos precisamente de ese conjunto. En el caso de los naturales, pues las propiedades que cumplen los números naturales. En el caso de los enteros, las propiedades que cumplen los números enteros y así sucesivamente, los racionales, los irracionales y al final el conjunto de los números reales. Con todo esto, pues de alguna manera se abre el panorama y bueno, teniendo ya presentes todas las propiedades de los números reales, es como empezamos a ver que hay más propiedades o que hay más propiedades que se deducen de esas principales que se toman en cuenta como base, ¿no? Entonces, lo que debe de quedar claro aquí es lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de un conjunto no nada más porque lo podemos enlistar entre dos llaves, no. Estamos hablando de un conjunto que cumple una serie de reglas y que todo lo que definamos dentro de ese conjunto debe de caer dentro del mismo conjunto. Ahora, hay ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay un teorema que es el teorema de incompletud, Kurgedel. Kurgedel lo que dice es que existen teoremas que no se pueden demostrar dentro del esquema de un conjunto definido. ¿Sí? Esto que hace que el conjunto como tal es incompleto. ¿Por qué? Porque las reglas que tiene no bastan para deducir a partir de las reglas definidas en una primera instancia, de los axiomas que se definen en la primera base de ese conjunto, no me alcanzan para la demostración de un teorema. Es así como se demostró la famosa propiedad esta de Fourier que definía x a la n más y a la n igual a z a la n, ¿sí? Este teorema donde esto era válido para n mayor o igual que 3. Perdón, para n mayor o igual que 3, sí, exactamente. ¿Sí? Este teorema, ahorita no me acuerdo cómo se llama el matemático que lo demostró, se demostró en 1997, o sea, tardaron 200 años, 250 años, algo así, no recuerdo bien, en demostrar este teorema. Y era una conjetura en ese momento. ¿Y qué pasó?
se tuvo que demostrar utilizando esquemas que salían de la teoría que se requería para probar esto. Entonces, esto nada más es como ejemplo. Puede que no sea exactamente así como lo estoy argumentando. Tómenlo como un chisme, ¿no? Tal como se los estoy dando ahorita. Pero imaginen que tienen un teorema y que necesitan elementos de otra área de las matemáticas para la demostración de ese teorema que surge a partir de los axiomas de otro conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que salir del conjunto sobre el cual se definió ese teorema y utilizar ahora sí que cañones para demostrar ese teorema. ¿Sí? Entonces es importante que nos demos cuenta que existen todas estas vertientes dentro de las matemáticas, pero de momento aquí en nuestro curso vamos a tomar al conjunto de los números reales como un conjunto completo. ¿Sí? Y todo lo que discutábamos alrededor de él en función del conjunto de los números reales, pues tiene que caer ahí. Tenemos ejemplos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, esta función o esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta, para que nosotros podamos resolver esto, nos tenemos que salir del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque si despejamos esto, pues nos quedaría x igual a la raíz de -1. Y esto, pues lógicamente, entonces nos tenemos que salir del conjunto de los números reales para encontrar la solución a este bicho. Entonces, de momento les doy ciertos panoramas, ¿sí? Porque se habla de que el conjunto de los números naturales es un conjunto completo. Analicen eso y concluyan, saquen sus propias conclusiones ustedes jóvenes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto o que le haya surgido la duda de algo que dije, ya sea en esta clase o en clases anteriores, que tengamos que aclarar? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Fermat. Fermat, Wiles. Ajá, ¿qué más, Rolando? ¿Es una pregunta o...? Ah, el que demostró, ¿verdad? El teorema. Sí, exactamente. Wiles es el apellido del que demostró el teorema. Gracias, Rolando. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias. Es que si ahorita estoy conectado con el carril del curso, entonces conforme se me van viniendo ideas a la mente, yo sigo conectado, ¿no? Con el argumento. Entonces cuando me salgo de esa parte del argumento, entonces así como que me desconecto. Y, sí, Wiles, sí. Sí, gracias, Rolando. Bueno, si tienen alguna curiosidad, pues pueden revisar en internet, ¿no? Cómo fue la demostración. Hay un libro de la demostración, está traducido al español. Lógicamente, no se desesperen ahorita porque es casi seguro que les va a costar trabajo entenderlo. Tal vez no, tal vez no. O sea, yo no quiero decir que no lo pueden leer. Lo pueden leer, por supuesto, pero si alguno de ustedes lo adquiere y lo empieza a leer y no entiende mucho de lo que esté ahí escrito, pues es que simple y sencillamente estamos empezando, ¿no? A caminar en esta onda de las matemáticas. Entonces hay que empaparse más de muchas cosas para entender, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí Wiles? Bueno, vamos a continuar. Dos definiciones. Tenemos un número real A y un natural, ¿sí? Si nosotros multiplicamos n veces el mismo número, vamos a poder dar una definición que es de potencia o de exponente, ¿sí? El exponente de un número lo vamos a entender pues pensando en esto, ¿no? Nada nuevo, esto ya lo vemos desde la secundaria, venimos trabajando con esto, pero esto se ve a modo de definición, simplemente. Entonces, eso es lo que nos determinan, así lo podemos observar. Por otro lado, si tenemos
otro número, ¿sí? Un número b, ¿sí? Y tenemos ese número elevado a un exponente y ese término es equivalente a un término a, es decir, nos estamos fijando en esto de aquí. Como dice aquí se llama raíz enésima o raíz de grado n, ¿sí? Del número a, y se va a denotar de esta forma, ¿sí? Raíz enésima o a la 1 entre n. Es así como lo vamos a entender. Y por otro lado nos dan la definición de que raíz enésima de a elevado a n o multiplicado n veces nos da, eso se puede mover y podemos incluso probarlo, ¿no? Dejémoslo así de momento para no hacernos más bolas. Por otro lado nos dan otra definición que es esta de aquí, que es a la 0 va a ser igual a 1. Entonces cualquier número en los reales que cumpla ser un número real, valga la expresión, elevado a la 0, es equivalente a 1. Esto hay videos en internet que son, en YouTube en particular, de compañeros matemáticos que han discutido este tema y lo hacen de una forma muy lúdica y muy interesante que es fácil de entender, ¿no? Y son videos de 5 o 6 minutos que de alguna manera nos hacen darnos cuenta por qué a la 0 es 1. Esto es por convención, ¿sí? ¿Y qué es por convención? Pues bueno, es donde de alguna manera nosotros, por ejemplo, nos podemos reunir en un punto y decir, bueno, tenemos este número A y es importante que si lo elevamos a la 0, le demos una definición. Entonces a alguien por ahí se le ocurre, ¿no? Y dice, bueno, lo podemos hacer equivalente a 1 porque cumple las características, bla, 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 se puede manipular de esta forma adecuadamente, entonces sería correcto, ¿no? Entonces es una definición por convención. Por otro lado, otra definición que tenemos es esta. A la menos n es igual a 1 entre a la n. Hasta aquí, pues las definiciones pues no nos dan más información, simplemente pues ahí están. Ya sabíamos esto, tal vez algún compañero que por ahí no lo haya visto en algún punto. Estos son solamente definiciones, ¿sí? Lo importante es entender el contexto de esto y el contexto de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí se da esto y se da esto. Entonces, iremos trabajando con las propiedades y a partir de aquí tenemos que tenerlas en mente en todo momento a partir de ahora. Vamos así con la siguiente propiedad. Bueno, eso fue nada más para definir números enteros. Ya discutimos lo que son conjuntos, ya discutimos no discutimos, sino más bien mostramos estas definiciones, pero ahora vamos a concentrarnos un poco más, ahora sí como que dice en forma, en propiedades. Tenemos esta propiedad, nos dicen tenemos dos números A y B y C, cualesquiera, entonces se cumple esta equivalencia, ¿no? Es como la distributiva, pero en términos de la diferencia. ¿Alguna idea de cómo probar esto, jóvenes? Ya saben que en este contexto podemos partir del lado izquierdo o del lado derecho. Pues primero sería partir del lado izquierdo, ¿no? Ese sería el primer caso. Partimos del lado izquierdo, entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de A por B menos C, esto sería equivalente ¿a qué? Esto lo podemos ver como A por B menos C. Y aquí algo que vamos a hacer cotidianamente, sumar por un 0 o multiplicar por un 1. O algún famoso chiste por ahí que digan, ¿a qué es igual esto? Bueno, multiplícalo por 0 y súmale lo que le falte, ¿no? Ese es un chiste recurrente. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sumar un 0. Entonces, este 0 lo vamos a tomar de la siguiente forma, que es A por C menos A por C.
No, espero que no tengan ningún problema con esto porque pues es solamente, estamos, esto con esto me da 0 y esto aquí es equivalente. Tomando propiedades de los números reales y aplicándolo a la distribución, me voy a tomar estos dos términos. Déjenme colorearlo, este y este, ¿sí? Y voy a aplicar la distribución aquí. ¿De qué forma? Voy a tener A por B menos C más C. Aplicando la propiedad distributiva. Aplicando esa propiedad, pues lógicamente esto me da 0. Y en este caso, pues tenemos resuelto el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedaría A por C menos A por B menos A por C. Esa sería más o menos la forma. No más o menos. Esta es la forma de hacerlo. Podríamos hacerlo a la inversa. Algo me falta por aquí, jóvenes. ¿Qué es lo que me falta? El menos A por C, ¿no? Y entonces esto sería equivalente ahora sí a A por B menos A por C. Me imagino que no hay dudas. Si hay dudas, pues bueno, pueden... Bueno, yo sí tengo una duda. O sea, el primer AC lo que hizo es meterlo al paréntesis, por así decirlo. Sí, usando la propiedad distributiva. O sea, así como tienes así como tenemos el caso donde tenemos A por B más C, y esto es equivalente a A por B más A por C. Esto lo puedo aplicar, ahora sí que de aquí para acá y de aquí para acá. Regularmente lo aplicamos en este sentido, ¿sí? Pero lo podemos aplicar a la inversa, que es lo que estoy haciendo. En lo que me estoy fijando es en este término, ¿sí? Y este es un número real. Le pongo X o le pongo E, por decir algo, ¿no? B menos C, existe un E donde B menos C es igual a E, ¿sí? Entonces, tomando esa condición y suponiendo que tengo A por E menos, o más bien más A por C, sacamos, ¿sí? O más bien factorizamos, como se dice por ahí, el valor de A, ¿sí? Y obtenemos esto. Eso es todo. Esa es lógicamente hay que hacer más pasos, pero bueno, no me voy a entretener con eso. Nada más era la explicación, ¿sí? Entonces, aquí podría ser E, A por E más C. Nada más por hacerte una analogía, ¿no? Entonces, tienes que ver, pueden ser hasta 4 o 5 términos aquí y tomarte uno nada más del otro lado, donde todos tienen como factor común A. Entonces, factorizas A y pues queda dentro, ¿sí? Eso es nada más. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Propiedad 14. Para cualquier número A se cumple que A por 0 es igual a 0. ¿Alguna idea de cómo probar esto, jóvenes? Parece casi como que todos dirían, bueno, es que sí es. ¿Cómo lo quieres probar? Sumándole un 0 Exacto. o algo así. Pues sí, o sea, tomando la analogía anterior, ¿no? Porque pues es lo que hacemos regularmente. Para que sea formal, pues tomamos A por 0 igual. Podemos tomar un valor B, ¿sí? Donde tengamos A por B menos B. Ya sabemos que esto es 0. Y esto es igual a A por B, propiedad conmutativa, menos A por B. Y sabemos que esto es 0. Así de simple. Parece ocioso, ¿no? Estar probando estas cosas. Pero es el esquema de ir cuestionando todo, ¿no? Bueno, es que, ¿cómo quieres demostrar eso? Pues sí, eso es obvio. Bueno, aquí está, ¿no? Sí, es obvio, pero también se puede probar, ¿no?
por ahí tenemos entonces ya la siguiente propiedad. Déjenme subir esto. La propiedad 15. Tenemos A por B igual a 0. ¿Sí? Entonces, uno de los factores, ya sea A o B, es igual a 0. Dice aquí al menos uno de los factores. ¿Eso qué quiere decir? Ambos pueden ser 0, en este caso, claro está. Pero, ¿qué necesitamos para realmente mostrar que esto es así? Aquí no tenemos que probar que A por B es igual a 0, no. Aquí lo que tenemos que probar es que alguno, al menos, de estos dos, es igual a 0. Suponiendo que tenemos A, tomamos B. Tomamos a B distinto de 0. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Al factor A por B igual a 0, le vamos a multiplicar, ¿sí? 1 entre A, o más bien 1 entre B. Esto es importante que lo observen, jóvenes. ¿Sí? Estamos trabajando con hipótesis. Aquí, en esta parte de aquí, esto es parte de las hipótesis, no es lo que tenemos que demostrar. Si A por B es igual a 0, ¿sí? Ya lo estamos dando por válido o verdadero. Entonces, al menos uno de los factores A y B es igual a 0. Entonces tenemos una forma P implica Q, donde P es esto, la implicación está en el entonces y Q es el resto. Dentro de estos esquemas, yo ya sé que A y B son números reales. ¿Sí? Entonces, si son números reales A y B, pues tengo toda la artillería propuesta por las propiedades de los números reales. Todo eso son parte de mis hipótesis que puedo usar. ¿Sí? Todo ese andamiaje lo tengo que usar precisamente para demostrar esto de aquí. Que parece muy simple o complicado o confuso en algún momento, ¿sí? Pero a esto lo vamos a multiplicar por 1 entre B, por los dos lados. ¿Cómo quedaría? A por B multiplicado por 1 entre B igual a 1 entre B por 0. Ya sabemos que cualquier valor definido de los números reales multiplicado por 0 me da 0. Esto es 0. ¿Sí? Y por el otro lado, B entre B me va a dar 1. ¿Sí? Lógicamente aquí tenemos que usar las propiedades de la asociatividad, ¿sí? Y asociar, pues lógicamente, a A por B por 1 entre B. Que lo estoy haciendo paso por paso. ¿Y esto qué sería equivalente? Pues a por 1, que es igual a, omitimos el valor. ¿Esto qué quiere decir? Que A es igual a 0. Suponiendo que B es distinto de 0. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que al menos A es igual a 0. Y esto se puede generalizar, jóvenes? Esto se puede generalizar para n factores. Dejémoslo de momento así. ¿Alguna duda con esto? Esta fue la propiedad 15. Vamos con la propiedad 16. Tenemos dos números en los reales, ¿sí? Y a partir de esos dos números en los reales vamos a tener estas dos equivalencias, porque son dos, no es una, son dos. Es esta por un lado, que es A menos A multiplicado por B es equivalente a menos A por B. Y menos A por menos B es igual a A por B. Y bueno, nos dice en particular menos 1
por A es igual a menos A. Esto lo podríamos ver también incluso como definición, ¿no? O nos lo pudieron haber dado como definición en la prepa. Pero aguas, ¿sí? Porque aquello que nos definieron en la prepa, aquí, o más bien, mucho de lo que definieron en la prepa, aquí lo vamos a demostrar. ¿Sí? Entonces, todo aquello que vieron como definición, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, aquí se va a demostrar. Más bien, mucho de lo que vieron, no todo, porque no todo se demuestra. ¿Cómo le hacemos aquí, jóvenes? ¿Qué trucos podemos implementar para poder demostrar esto? ¿Alguna idea? Bueno, aquí como es una equivalencia, ¿sí? Y tenemos que observar cómo está dado el enunciado, ¿sí? Para cualesquiera números A y B tenemos, o sea, ya de entrada nos están diciendo, tenemos dos números reales, ¿sí? Y esto se puede interpretar como si A y B son dos términos en los reales, ¿sí? Entonces, 1 tenemos menos A por B igual a menos A por B. Y 2, ¿sí? Aquí le podemos poner coma. Y 2, menos A por menos B igual a A por B. Aquí están todas nuestras hipótesis. Vuelvo al mismo punto. Nada más nos dicen que A y B son números reales, no nos están dando más información, pero ya debemos de suponer todas las propiedades de los números reales hasta la última, ¿no? La 15 que hemos demostrado. Hasta ahí tenemos, ¿sí? Incluyendo las condiciones de lógica y las condiciones de los conjuntos, ¿no? Todo eso forma una base sobre la cual tenemos que apoyarnos para demostrar primero 1 y luego 2. Entonces, para demostrar 1, pues nos enfocamos, por ejemplo, en la parte izquierda o en la parte derecha. Si nos enfocamos en la parte izquierda, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos un menos A por B igual a menos A por B. Y aquí vamos a sumar un 0. Más A por B. Menos A por B. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, esto va a ser recurrente, jóvenes. Recurrente. Sí, igual y ya lo vieron en otras materias. Y saben que es recurrente el uso de sumar ceros o multiplicar unos. ¿Sí? El chiste aquí es saber cuál es 0 o cuál 1. Eso es lo importante. Bueno, déjenme recorrerlo para acá. Continuando, ¿qué usaríamos ahora? Tomando los dos primeros términos de aquí, o sea, tomando este de aquí y tomando este de acá, ¿cómo le haríamos? Pues nos enfocamos otra vez en la propiedad conmutativa, perdón, en la propiedad distributiva. Tenemos a B y a A. Y aquí lo que vamos a sacar, dada la propiedad distributiva, es AB. Entonces tenemos menos A más A por B menos A por B. Y esto es equivalente a A menos A por B. ¿Por qué? Porque esto es 0. Y A por B, perdón, y 0 por B es 0. Entonces, pues simplemente nos queda A menos A por B. ¿Sí? Déjenme tomar
otra página. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Esto es para que vayan viendo cómo de forma recurrente hay que usar las propiedades, ¿sí? La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, un producto que multiplicar por 1 entre A, en fin. Esto es recurrente, ¿sí? Entonces, tienen que dominar las propiedades de los números reales al 100% y eso les va a dar mucha soltura en las demostraciones dentro del curso o dentro de cualquier curso que tengan. ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar ahora 2? Para demostrar 2 es igual, tomamos menos A por menos B y esto es equivalente a ¿qué? Como ya vimos, ¿sí? Arriba, bueno, en la parte anterior, déjenme externarlo aquí en la... Creo que era esta. Sí, era esta. Aquí este número por este me da menos B. Observen este. Es como menos A. Y aquí tengo menos B. ¿Sí? Pero ya demostré esto. Esto ya forma parte de mis hipótesis. ¿Sí? Una vez que demuestran algo, ya pasa a formar parte de sus hipótesis. ¿Para qué? Para la siguiente demostración. Entonces, como esto lo voy a usar para esto que acabo de demostrar, lo voy a usar para demostrar esto de aquí, es como si yo tuviera lo siguiente. Menos A, puede confundirse uno, pero no se confundan. B, véanlo como un número nada más, perdón, menos B. No es solo el número B, menos B es un número, ¿sí? Que es el inverso de B, es así como lo tenemos que observar. Entonces, estamos usando esta propiedad, bueno, estamos usando uno de esta propiedad 16 para demostrar esto. Entonces, tomamos esto y tenemos esto de aquí. ¿Sí? Por la propiedad 1 de 16. Estamos demostrando 2. Por definición, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora, me voy a ir hasta acá abajo, es que de aquí me voy acá, ¿sí? Por definición, voy a tener menos 1, ¿sí? Por A por menos B, ¿sí? Parece trampa, ¿no? Pero véanlo nada más por la definición, donde se dijo en particular, vemos que menos 1 por A es igual a A, ¿sí? O más bien a menos A. Usando esa propiedad estamos sacando esto de aquí, ¿sí? Y lo ponemos como menos 1. ¿Esto a qué es equivalente? Observando esto de aquí, estoy en el caso, en este mismo caso, ¿sí? Nada más que el negativo ahora está en B, ¿sí? No está en A, está en B. ¿Y qué voy a tener? Pues lo que voy a tener es menos 1, ¿sí? Por menos A por B. ¿Por qué? Pues por esta propiedad, nuevamente, ¿sí? Y como ya quedó también por definición, menos A por, o sea, esto así, menos A por menos, es igual a esto por definición también, ¿sí?
está arriba. Por esta definición, pues ya está. ¿Por qué? Porque lo que nos quedaría sería menos por menos A por B, ¿sí? O sea, devolviendo este negativo a su estado, que sería este, y por esta propiedad tendríamos A por B. Estoy explicando paso por paso qué estamos haciendo en las demostraciones para que ustedes vayan teniendo ese feeling, ¿sí? Ese feeling de cómo se desglosan las propiedades, ¿sí? Entonces usamos propiedades conmutativas, la anterior que se acaba de demostrar, en fin, multiplicamos por ceros, o sea, aquí hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucha visión para hacer una demostración que en esencia parece sencilla, pero que de primera mano puede que no se ocurra nada. Entonces hay que tener paciencia y esto es lo importante, jóvenes, paciencia, ¿sí? Sean pacientes y no importa si se equivocan, si les falla una y la que sigue, en algún momento le van a tener, les va a caer el 20 y van a resolver el problema de donde estaban fallando. Entonces, no se deben de desesperar con ustedes. Lo digo porque lo veo constantemente en todas las clases que he dado. Siempre a mí me da, no sé qué, me dan ansias porque los veo sufrir prácticamente y no tienen por qué sufrir. Sufren porque no entienden algo, o porque les falla la demostración, o porque estaban seguros de que la demostración estaba bien y al final se dieron cuenta que hubo un error, en fin. Son los bagajes del asunto. Están practicando, se están entrenando para una carrera, ya sea de física, actuaría, matemáticas o lo que estén estudiando, ¿sí? Porque podemos tener compañeros de otras carreras también. Y deben de darse cuenta que es importante fallar en algún momento porque eso les va a decir, bueno, es que aquí cometí un error. Bueno, no hay problema. Digo, me fue mal en esa tarea, pues no hay una reposición, lo puedo reponer. No sé. ¿Esto para qué? Para que no se estresen tanto, ¿sí? Yo cuando comprendí eso, créanme que me libré de muchos dolores de cabeza, de muchos trasueños y con eso resolví un montón de problemas, ¿sí? Con paciencia. Y darme cuenta de que no se iba a acabar el mundo, ¿sí? Esto es importante para poder hacer demostraciones, jóvenes, ¿sí? Es importantísimo para poder hacer demostraciones y para muchas cosas, ¿sí? Yo trabajo en los mercados financieros, hago inversiones, ¿sí? Y se necesita tener mucho estómago para aguantar pérdidas, mucho estómago, ¿sí? Porque a veces es como cuando tiene uno una pérdida, pues es como si de repente saliera uno del trabajo y afuera lo está esperando el ratero y le quitan a uno la quincena, ¿no? Imagínense, eso se puede llegar a sentir. Pero una vez que domina uno esto, es paciencia, pues es parte del negocio. Y así, falla uno, pues se equivoca uno, bueno, ya vendrá la otra, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, en particular con ustedes. Y esto se los digo como un plus, ¿no? Para poder hacer demostraciones. Es importante tener paciencia. No nada más aprenderse la técnica, ¿sí? Porque a veces se desespera uno y dices, bueno, es que no se me ocurre nada y se enojan y luego de repente se van por ahí, se van a caminar y comienzan a pensar a ver cómo hacerle y bla, 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 bla. Y en algún punto, una vez que se calman, una vez que se alejaron del problema y lo están analizando, caminando, ahí en un parque o sentados en una banca, de pronto les cae el 20 y dicen, ahí así, pero ya dense cuenta, están tranquilos, ¿sí? O puede que estén trabajando en algún momento y se detienen, se calman y resuelven el problema fácilmente, ¿sí? Entonces, nada más es eso, paciencia, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí?
antes de continuar? No, por el momento. Ok. Bueno, ahora pasemos a la siguiente propiedad. Esta era la 16, pasemos a la 17. Tenemos esta equivalencia, ¿sí? Nos dice, la igualdad A entre B es equivalente a C entre D. Y esto nos define, bueno, sí y solo sí. Lógicamente estamos pensando que B es distinto de 0, D es distinto de 0 y es válida sí y solo sí A por D es equivalente a B por C. ¿Qué es lo primero que harían en este caso? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos una proposición de la siguiente forma. P, sí y solo sí, Q. Ya sabemos dónde están los puntos flacos de esta proposición. Y que esto es equivalente a P implica Q y a Q que implica P. En algún punto, lógicamente, por lógica, tenemos esto. Valga la expresión. ¿Sí? Entonces, primero podría ser que demostráramos esto. Aquí hay factores que debemos de tener en mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder hacer una demostración de este tipo, nos tenemos que dar cuenta que de entrada el enunciado ya da por sentado que tenemos números A, B, C y D en los reales, ¿sí? Tal que B es distinto de 0 y D es distinto de 0. ¿Qué más? Estas son de entrada las hipótesis fundamentales que van a afectar a P y a Q de un lado y del otro. ¿Qué quiero decir? Para demostrar este caso, voy a tomar en esencia estas propiedades y esto de aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de mis propiedades para demostrar esto, tengo también A entre B igual a C entre D. Esta es una hipótesis, no es algo que tengo que demostrar. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que se implica que A por D es igual a B por C. He aquí la importancia de saber interpretar lógicamente este tipo de enunciados. ¿Sí? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué tengo? Ya de entrada, pues lógicamente, no tienen que hacer esto todas las veces. Yo lo estoy haciendo para que se den cuenta cómo procede una demostración de este estilo. ¿Sí? No lo tienen por qué hacer. Si lo quieren hacer, adelante, pero es para que se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, estas son nuestras hipótesis y lo que tenemos que demostrar es esto. Todo esto es P y esto es Q. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? A partir de P, me tomo llamémoslo P1, ¿sí? Que sería, perdón, aquí ya voy a poner, tomemos esta parte que se puede ver como A entre B igual a C entre D. ¿Y qué más harían? Algo que podemos hacer aquí es multiplicar por un 1, ¿sí? Lógicamente lo tenemos que hacer de los dos lados. ¿Y cuál es ese término? El término por el cual tenemos que multiplicar tendría que ser, tomamos B por D y multiplicamos esto a A por D, a A entre B y
equivalente a C entre D, de los dos lados. Entonces, esto va a implicar que voy a tener A entre B por B por D, ¿sí? Equivalente a C entre D por B por D, ¿sí? Y bueno, haciendo uso de las asociatividad y de las reglas de la conmutación, voy a tener lo siguiente. O sea, de aquí se va a implicar que voy a tener A por B, o más bien por D, ya conmutando B y D y asociando B entre B, que quedaría así, B entre B, y hacemos lo mismo del otro lado, que sería C entre B por D entre D. Parece muy simple, ¿no? Parece muy simple, jóvenes, el esquema, pero pues ahí está, ¿no? Cómo se procede. Entonces estamos haciendo uso de ciertas condiciones que ya debemos de tener por vistas. Propiedades de leyes conmutativas, leyes asociativas, producto, división, suma, resta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya lo que nos quedaría por ver es que tenemos A por D igual a 1, que es A por D igual a C por B. ¿Y cómo demostramos el regreso? O sea, esta parte. Pues podemos... Adelante. Disculpe, hay una duda en el chat. que Profe, no entiendo por qué B por D es 1. No es que sea B por D es 1, ¿sí? Sino que lo que estoy haciendo aquí es partir de todo lo que ya hemos hecho, ¿sí? Es como si tomara un 0 y luego ese 0 fuera por 1. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Esto, con respecto de esto, como se maneja regularmente esto pasa dividiendo, ¿no? Entonces, B entre D es 1. ¿Sí? A eso hace referencia. Por eso decimos, bueno, multiplicas de un lado B por D, eso tiene que ser equivalente a que si le multiplicas por el otro lado también lo mismo, es equivalente una cosa con la otra. ¿Sí? Es multiplicar un 1 en esencia. Pero bueno, a ver, déjame, te lo pongo en este tono. Tenemos esta equivalencia A entre B y C entre D. Si yo a esto le multiplico B de ambos lados, sigue siendo equivalente. A por B entre B es igual a C entre D por B. Ahora, si hago lo mismo multiplicando D en ambos casos, ¿sí? Sigue siendo equivalente todo esto. ¿Sí lo ves? Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo claro? Bueno, Sí, profe, todo claro. perfecto. Vamos a continuar. Déjenme subir esto. Vamos a ver esta propiedad, que será bueno, no es una propiedad, es un corolario anterior. Bueno, aquí ya de aquí se desprende el
en vez de multiplicar, en vez de tener A entre B y es equivalente a C entre D, pues bueno, ahí es C entre C, ¿no? La demostración de esto, pues, se deduce del anterior, ¿no? No creo que tenga mayor dificultad. Ahora esta fue la propiedad, la anterior fue la propiedad 17, este es un corolario, esto que tenemos aquí, esto de aquí es el corolario de la propiedad 17, entonces vamos a darle a la propiedad 18. Bueno, la propiedad 18 otra vez nos dice, tenemos la siguiente suma de fracciones, o la siguiente equivalencia, ¿sí? Tenemos A entre B más C entre D, equivalente a A por D más B por C entre B por D. Esta es una clásica regla de cocientes, ¿sí? Muy aplicada en la secundaria, muy aplicada en la prepa, ¿sí? Nos dio muchos dolores de cabeza a algunos en la secundaria. Ya en la prepa se entendió cómo era el asunto. Pero bueno, esos fueron otros tiempos, ¿no? Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para probar esta no definición, sino más bien probar esta proposición. ¿Cómo la hacemos, jóvenes? Lo primero que tenemos que observar en todos los casos. Y ya les parece, a lo mejor allá a estas alturas ya les parece redundante, ¿no? Pero aquí tenemos aquí no nos dice nada sobre números, no nos habla nada sobre, solamente dice la suma de fracciones se realiza por la siguiente regla. No nos dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Bueno, pues lo que tenemos que observar es lo siguiente. Si tenemos cuatro números en los reales, cualesquiera, donde B es distinto de 0 y D es distinto de 0, entonces, ¿sí? A entre B más C entre D es igual a A por D más B por C entre B por D. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta proposición y la anterior? Vamos a ver, ¿sí? Porque parece obvio, pero no. Regresando a esta, ¿sí? Aquí era de la forma sí y solo sí. Y no partimos de la equivalencia como lo habíamos venido haciendo en el contexto anterior, sino que nos dicen, tienes, además de esto, que demostrar esto. Y en el caso de Q, tienes que demostrar a partir de esto. ¿Sí? O sea, tienes que llegar de Q a P con las mismas propiedades, o sea, las mismas hipótesis también para Q. Porque son números racionales, perdón, son números reales y B y D tienen que ser distintos de 0 para que esto pueda darse, si no, de otra forma no se cumple. ¿Sí? Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros continuamos en la demostración y partimos de aquí para llegar acá.
Y para llegar de aquí a acá, pues nada más era cosa de seguir la implicación de esta forma. O sea, tenemos esto, multiplicamos B entre D, ¿sí? Aplicamos propiedades de la conmutatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esta equivalencia y llegamos a esto, ¿no? En este contexto, acá es diferente. ¿Por qué? Porque aquí no voy a proceder de la misma forma. Aquí voy a proceder tomando A entre B más C entre D. O sea, parto de la equivalencia. ¿Sí? Me tomo el lado izquierdo. O me puedo tomar el lado derecho. Cualquiera de las dos que me tome es completamente lo mismo. ¿Sí? Es más, tomemos el lado, el lado derecho. ¿Sí? Tomemos A por D más B por C entre B por D. Puede que les parezca ocioso todo esto, jóvenes, pero ahora sí que es parte del entrenamiento para poder demostrar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos aquí? En primer lugar, verlo de la siguiente forma. A por D más B por C multiplicado por 1 entre B por D. ¿Sí? Y esto así, por supuesto. Ahora, aquí podemos aplicar la regla de la distribución. ¿Cómo aplicaríamos la regla de la distribución? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Déjenme ponerle así. Tenemos que tomar este término y, como quien dice, volverlo a introducir dentro de la suma, pero ahora en cada sumando. Entonces me quedaría A por D multiplicado por 1 entre B por D. Más, y viendo a todo esto como un solo número, no como un cociente, sino como un número. Entonces tengo B por C multiplicado por 1 entre B por D. ¿Esto a qué es equivalente? Pues lógicamente estamos siguiendo los pasos. Es A por D entre B por D más B por C entre B por D. Se hace 1, listo. A entre B más C entre D. ¿Qué más tenemos que observar aquí? Nada más. ¿Por qué? Porque estamos llegando a esta parte ya. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno. ¿Le puedes subir un poquito, profe? Es que ya no alcancé a Ah, copiar ok, lo ok, último. ok. A ver, ok, dejémoslo así. Ay, gracias, profe. Sí. Bien. Tenemos ahora que ver la propiedad 19. ¿Qué nos dice la propiedad 19? Vamos a subir esto. ¿Ya? Lo que nos dice la propiedad 19 es que tenemos otra equivalencia. Aquí la multiplicación de A entre B por C entre D es equivalente a A por C por B entre D. Igual, es una proposición de la forma P entre Q. ¿Sí? P implica Q. Las mismas condiciones. Perdón.
En esta parte de aquí están dadas supuestas todas ya las hipótesis. Y a partir de aquí vamos a empezar a operar. Lógicamente pensando en que B es distinto de 0 y D es distinto de 0, que también es parte de las hipótesis, ¿sí? Es importante que se den cuenta que a veces esto que aquí aparece, dirían, bueno, ¿y esto qué onda, no? ¿Por qué está ahí? Son parte de las hipótesis. Lo que tienen que demostrar está acá, ¿sí? Entonces, tienen que aprender a visualizar cómo están distribuidas las hipótesis dentro del enunciado y dónde está el enunciado que tienen y dónde está la parte del enunciado que tienen que demostrar, ¿sí? Bien. ¿Cómo le haríamos aquí para hacer la demostración? Pues lógicamente partiendo de la multiplicación del lado derecho, vamos a tomar A por C entre B por D, todos los supuestos que tenemos que anteceden a ¿sí? Vamos a extraer A por C y vamos a extraer 1 entre B por D. Esto lo podemos ver como A por C, ¿sí? Multiplicado por 1 entre B por 1 entre D. Aplicando propiedades de la conmutatividad y de la asociatividad, esto nos va a quedar, o sea, dentro de las propiedades de la conmutatividad, de la propiedad conmutativa del producto y de la propiedad asociativa del producto, obtenemos A por 1 entre B, ¿sí? Por C por 1 entre D. Y esto, pues, lógicamente es A por B, A entre B, perdón, por C entre D. Así. Y siguiendo con esta misma idea, ahora vamos a trabajar con la propiedad 21. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vamos a ver la propiedad 21 que nos dice que tenemos, aquí es la división de fracciones. La anterior fue el producto de fracciones, ¿sí? Aquí es la división de fracciones. Que aquí se aplica la famosa regla de las tortas, ¿no? Ya, si se acuerdan, esta era A entre B entre C entre D. Eso es lo que nos están diciendo. Que ya nos dicen, bueno, multiplicas este por este y este por este, bla, 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 ¿no? ¿Cómo demostramos esto, jóvenes? Siguiendo con la misma analogía, pues lógicamente tenemos, aquí tenemos nuestras hipótesis en esta parte de aquí y acá arriba, ¿no? Otra vez. Y aquí lo que tenemos que demostrar. Entonces, partiendo del lado, ahora del lado izquierdo, tenemos que demostrar que A entre B entre C entre D es igual a ¿qué? Bueno, en este caso tomemos A entre B entre, o más bien multiplicado por 1 entre C entre D. ¿Sí? Tomando la equivalencia aquella donde definíamos 1 entre A equivalente a 1 entre 1 entre A. ¿Sí? Recuerden que eso estaba por definición. Simplemente estoy haciendo esa analogía y a partir de ahí me tomo a esto como un número que está multiplicando. No está dividiendo, está multiplicando. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por esto, a esto lo puedo ver como un número
y no un número que divide, sino un número que está multiplicando. Esto es importante que lo visualicen. Y ya a partir de aquí, ustedes van a multiplicar por un 1 del lado de este lado, ¿sí? Como un 1. Un valor que sea dado entre C entre D. O sea, más bien D entre C. O sea, D entre C arriba y D entre C abajo. Entonces, ¿eso qué nos va a definir? Nos va a quedar equivalente A entre B por D entre C. Lógicamente, esto por la regla anterior, la 20. Entonces, aquí ya nos quedaría, perdón, A por D entre B por C. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ya por último nos queda ver esta propiedad, la 22. ¿Sí? Y como se darán cuenta, tenemos dos números en los enteros, o sea, m y n son dos números en los enteros. Y además, puede ser el caso que m sea menor que 0 o que n sea menor que 0. Entonces, si a es distinto de 0, se van a tener estas dos equivalencias. Y estas dos equivalencias, ¿cómo las probamos, jóvenes? Bueno, no es tan complicado porque si observan, dada la definición que dimos de número exponencial, que lo que nos decía que teníamos un término a n veces era equivalente a por a n veces. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner a por n, a por m, bueno, a la inversa, ¿no? Esto sería equivalente a por a n veces por a por a m veces. Y esto les va a dar a por n más m o m más n. ¿Sí? Así de simple. Simplemente tienen que desglosar, ahora sí que desglosar todo el esquema del producto y así. De otra forma, resulta más complicado, ¿no? Entonces, viéndolo así es muy sencillo. En el esquema del producto, o más bien del exponente de un exponente, es decir, tenemos a la m a la n, pues tenemos que poner a la m a la m veces, y pues a partir de ahí esto nos quedaría a la m por n, y así de sencillo, porque esto es n veces. ¿Sí? Así de simple. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De todo lo que hemos visto. Bueno, todavía faltan algunas reglas. Vamos a entrar a lo que son las propiedades de ordenamiento en la próxima clase. ¿Sí? Y lógicamente se puede ver generalización, etcétera, pero vamos a entrar directamente a propiedades de ordenamiento. ¿Sí? Que ya van con las desigualdades, y pues iremos viendo todas las propiedades que están asociadas con esto, incluido el del valor absoluto. Sin más, jóvenes, y también tendríamos, si nos da tiempo, en la próxima clase veríamos lo que es lo que corresponde a las propiedades de continuidad, explicaríamos de qué se trata,
Y ya con eso daríamos por vista estas cuestiones y ya pasaríamos a otras cosas que tendrían que irnos preparando ya para lo que corresponde a lo que son sucesiones, ¿sí? Porque ya conforme vayamos avanzando se va a ir poniendo más espeso el asunto. Entonces, ahorita vamos tranquilos, no tenemos mucha presión, pero a partir de las próximas clases ya iremos viendo cómo esto va subiendo cómo va subiendo la espuma, ¿no? Entonces, los dejo con esto, jóvenes. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos el viernes. Que descansen. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's